Se aplica el mecanismo y la carnada pica. Se mastica la rica fruta que domestica. Drástica quimera lucha con noticia crítica. Verdad es libertad, la realidad no se fabrica. En la práctica típica el bolsillo grafica que sos parte del todo y que la economía es política. Terminó la espera y no hay escape en esta esfera. El destape te espera en la puerta de la heladera. Si el medio no es remedio y solo es escudo, fíjate. Te toman por boludo. Ya estamos con Horacio Berbisky y con Ari Lijalad y... Antes de hablar yo quería decir una palabra. Sí. ¿Cómo? ¿Te acordás de polémica, no? Sí. ¿Ustedes saben cómo se llama la principal ruta de la 'ndrangheta, la mafia calabresa en Reggio Calabria? No. Autostrada del Sole. No. Sí. Espectacular. Autopista del Sol. Sí, señor. Y el principal negocio que tienen es el puerto. Bueno, vos siempre dijiste que era la mafia calabresa, Pero ¿no? por supuesto, pero además lo documentamos permanentemente en el Cohete de la Luna con datos como este. Autostrada del Sole. Bueno, quieren armar, ¿cómo es? ¿Cómo se puede armar una guarida fiscal en la Ciudad de Buenos Aires? No se entiende. Uno piensa que esas cosas son en Panamá, ¿cómo es? Bueno, en cuanto Macri asumió el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hizo votar una ley por la cual se creaba una Inspección General de Justicia paralela. La Inspección General de Justicia es el órgano que regula y controla el funcionamiento de las empresas. De las sociedades, ¿no? Es donde uno escribe una sociedad. Exactamente. Sí. Y la idea era relajar los controles, simplificar la inscripción y permitir que las empresas eligieran si se anotaban en el ente federal, nacional, o en el ente local. Así se hace. Esto hasta el día de hoy no lo han logrado. Y lo que vamos a contar ahora con Ari Lijalad es todos los pormenores que ha habido en esta verdadera batalla que se agudiza luego de las PASO porque tienen urgencia por cubrirse las espaldas. Claro. Y quieren dejar cerrado el tema. Y si no pueden hacerlo legalmente, van a tratar de hacerlo mediante la justicia, con ese respeto por la independencia de la justicia que pregona el muñeco Garabano, metiendo jueces por la ventana, jueces que tienen historias muy interesantes que vamos a contar hoy aquí. Ahora, cuando uno habla de guaridas fiscales, habla de lugares en donde vos podés no pagar impuestos. ¿Esto de qué te serviría? Exactamente. A ver, para que se entienda, la Inspección General de Justicia existe a nivel nacional y hubo una ley, que es la Ley Cafiero, que dijo que garantizaba los intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires cuando la ciudad pasó a ser capital, ¿sí? Y específicamente el artículo 10 de la Ley Cafiero dice: la Inspección General de Justicia queda para el gobierno nacional. Cuando Macri, como decía recién Horacio, llega a la jefatura de gobierno, dice, bueno, no tenía la expectativa todavía de llegar a la presidencia, dice, vamos a sacarnos de encima esa Inspección General de Justicia, que desde el 2003, y puntualmente con el trabajo de Ricardo Nissen al frente de la Inspección General de Justicia, venía poniéndole límites, sobre todo al trabajo de las sociedades extranjeras, de las sociedades offshore, ¿sí? Vamos a sacarnos de encima eso y vamos a crear una propia, ¿sí? Y la que frena eso en su momento y le dice a Macri, no, mirá, lo que vos estás haciendo es inconstitucional porque viola la representación del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires y puntualmente la Ley Cafiero, es la que era entonces fiscal ante la Cámara Comercial, Alejandra Gil Carbó. Lo cual explica muchos años después... La odiosidad de Macri hacia Alejandra. Alejandra en ese momento no era procuradora general, era la fiscal general de la Cámara Civil y Comercial Federal, ¿no? Y para que se vea la importancia, tenemos una línea de tiempo porque después vamos a ir desgranando, pero digo, para que se vea la importancia de este tema en la vida de Macri y cómo ha insistido con esto es, 2008 Macri crea, por ley que sigue vigente al día de hoy, la Inspección General de Justicia porteña. Pero también está vigente la medida cautelar que impide que se aplique. Exactamente, esa misma de Alejandra Gil Carbó, en 2009. Alejandra la pidió, pero la concedió un juez que se llama Astorga, sí, la cautelar. 2015, bueno, obviamente Macri asume la presidencia y apenas asume, hay una jueza, que es la que reemplaza a Astorga, que es la jueza Marra Jiménez, que levanta la cautelar. ¿Por qué la levanta, entre otras cosas? Porque esta jueza es subrogante y estaba concursando su cargo.
Había O sea sido que- secretaria de la Cámara previamente O sea, quedó bien con Macri con eso. Sí, y consiguió la titularidad. Le mandaron el pliego y hoy es jueza titular. exacto. Digo, esos negocios se hacen, parece un toma y daca que se hacen permanentemente. Claro. Eso fue en 2016. 2017, la fiscal Boquín, que les debe sonar, porque es la fiscal de Correo, Claro. que es la Es fiscal que siguió reemplazó a Gil Carbón la Fiscalía de Cámara. por concurso, vale aclarar. Sí, O sea, sí. no es que la pusieron a dedo, apeló esta situación y llegamos a la actualidad, 2019. Pero antes, esperad, antes de ir al 2019. En Sí. 2017, el gobierno de Macri quiso modificar la ley Cafiero. Es decir, como estaba trabado en la justicia, enviaron un proyecto de ley Ajá. Sí. para modificar la ley Cafiero y permitir la trampa de las offshore Sí. en la ciudad de Buenos Aires. Y llegó a tener dictamen de mayoría en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados en el mes de septiembre de 2018. Y cuando tenía que ir al Senado, se les derrumbó el mundo encima, Claro, con claro. la corrida cambiaria y todo demás, y eso quedó Por eso decís vos que lo que no, absolutamente en el lo que no archivo. consiguieron con la política van a tratar de conseguirlo. Ahora van a de nuevo tratar por el lado de la justicia. Ujú, exactamente. Y como le decía, 2019, ahora nos enteramos de que vuelven a la carga Macri y Rodríguez Larreta, que ahora les vamos a contar cómo interviene en esta historia. Pero vuelvo un poquito hacia atrás, digo, para entender de qué estamos hablando, de los riesgos que trae una Inspección General de Justicia porteña, porque es muy interesante lo que presentó Alejandra Gil Carbó en su momento, en el año 2009. Ella obviamente conoce mucho del tema y escribió, y lo podemos ver, vamos a mostrar solamente la primera placa de Alejandra Gil Carbó, lo que escribió en ese momento. Pero puso, en la medida en que rijan los registros locales diferentes políticas sobre el control y fiscalización de las sociedades extranjeras offshore, eso permite la creación de paraísos societarios, por eso nosotros estamos hablando de esto, en nuestro país, en beneficio de un sector privilegiado de la sociedad y con grave daño al resto de la comunidad. Es decir, que ella lo paraíso. considera un lugar para evadir también. Exactamente. Están armando. Absolutamente. Hay que explicar que la expresión de paraíso fiscal es una mala traducción del Que es inglés. guarida. Es guarida, porque paraíso es heaven Claro. en inglés y guarida es haven. Ajá. Y la expresión en inglés para estos lugares donde no hay control impositivo es haven, es guarida. El lugar a donde te Entonces, escondes. La traducción correcta al castellano es guarida, no paraíso. Exactamente. Insisto con ese fragmento Ahora, que vimos a ver si recién. entiendo. Sí. ¿Vos tendrías la guita en el exterior y la sociedad acá? ¿O ellos podrían mantener la plata acá y tener su offshore acá? Ellos podrían tener su offshore acá, que es lo que te permite una guarida fiscal, es básicamente ocultar quién es el dueño real de la empresa, ocultar quién es el beneficiario final, el beneficiario real de lo que obtenga esa empresa, y con todo eso evadir. Y hay ¿Sí? que decir que los Macri son maestros en ese arte. Claro. De crear sociedades que controlan otras sociedades, que a su vez compran parte del paquete accionario de otra sociedad que al mismo tiempo Claro. forma parte de esta primera, y además cambian de nombre de las sociedades para que se pierda el rastro. Son maestros, lo han hecho en Brasil, lo han hecho en Panamá, tienen un know-how extraordinario en esa materia y lo que quieren es tener las espaldas cubiertas acá, porque con la Inspección General de Justicia Federal y con el marco legal que fijó Ricardo Nissen durante su gestión, esas compañías tienen que inscribirse en la Argentina, no pueden actuar si no están inscritas en la Argentina, y al inscribirse en la Argentina tienen que suministrar toda la información que no suministran en Claro. Panamá. Claro. Digo, qué interesante la diferencia en este momento, ¿no? Que todavía hay que votar. Digo, un Macri que propone directamente tener la posibilidad de evadir acá en la Argentina, y un Alberto Fernández que acaba de decir que quiere cobrarle un impuesto a los bienes personales como en el primer mundo, es decir, que puede llegar a ser de 3, 4 o 5% a los activos en el exterior. Bueno, yo hoy publiqué en el Cohete a la Luna un artículo con un proyecto del candidato demócrata Bernie Sanders en Estados Unidos que plantea un impuesto progresivo a los multimillonarios que va del 1% a quienes tienen entre 32 y 50 millones de dólares
al 8% para quienes tienen más de 10.000 millones de dólares. Y se calcula que de este modo se recaudarían en 10 años 2.000 billones de dólares que permitirían llevar adelante todos los programas sociales que quiere plantear Sanders y que no terminarían con los súper ricos. Simplemente en 15 años de aplicación de este impuesto progresivo, la riqueza de los súper ricos se reduciría a la mitad, nada más que a la mitad. Seguirían teniendo más que el 50% más desprotegido de la sociedad. Claro. Y esto lo plantea Bernie Sanders en Estados Unidos. Ahora, son cosas que por ahí, o sea, la gente vive discutiendo a ver si, no sé, si el boliviano se atiende en un hospital nuestro, ¿no? O el tema si se le da un plan a una persona, o se le da un medicamento a un jubilado, y acá está la plata grande. Ahí está, Claro. por supuesto. Esta es la plata. Y Alberto apunta sobre quienes blanquearon. Sobre quiénes blanquearon. Esa es la clave. Porque quienes blanquearon son quienes fugaron. A ver. Es lo que tienen toda la guita afuera. Imagínate que se está hablando de cobrar hasta un 5% y blanquearon 100.000 millones de dólares. Estamos hablando de 5.000 millones. 107.000 millones de dólares pagando una tasa ridícula. Claro. El impuesto a la ganancia del 35%, blanquearon pagando entre el 5 y el 10% según el momento en que se presentaran. Y además sin obligación de traer la guita al país. Bastó con declararla. Claro. Pero la guita no tenían obligación de traerla y la mayoría no la trajo. La guita sigue afuera. Digo, esas son las cosas profundas que estamos discutiendo, ¿no? Un candidato que está diciendo, hagamos una guarida acá mismo, y otro que esté diciendo, no, vamos a cobrar impuesto, aún si lo tenés en el exterior. Y vos fíjate, mientras el blanqueo de quienes han blanqueado 107.000 millones de dólares está protegido por el secreto fiscal, el gobierno está escrachando a los que compraron 10.000 dólares. Claro. Sí. Digo, son maestros en las cortinas de humo, Así es. en los engaños, Así es. son ilusionistas. Así es. Este es un gobierno realmente de ilusionistas. Y te sumo una cosa a esto de qué se está discutiendo. Nosotros esto lo venimos hablando desde el miércoles Sí. en la radio, porque le hicimos una entrevista a Alejandra Gil Carbó puntualmente sobre este tema, donde ella explicó que quieren transformar a Buenos Aires en una guarida fiscal, donde ella habló de esta ciudadanía dual, donde estamos nosotros y están los vivos como los Macri y sus amigos que tienen la posibilidad de contratar grandes estudios de abogados y de contadores para hacer este tipo de maniobras y ahora lo quieren hacer acá. Incluso de poner a sus abogados en cargos oficiales como la Procuración del Tesoro de la Nación. Y habló Alejandra Gil Carbó, a la cual demonizaron, persiguieron, la hicieron renunciar, no solo por el encono que tenía Macri particularmente, Clarín tenía un encono particular con ella, porque ella le frenó también causas judiciales, y el propio Clarín utiliza las guaridas fiscales hace décadas para constituirse en el extranjero. Hablamos con ella y los medios hicieron silencio, hasta el día de hoy. Y mirá que les Republicano encanta Canal. hablar de Gicarbo, ¿no? Les encanta. No levantaron el primer reportaje que da en mucho tiempo. En años. No recuerdo el último que había dado, pero aparte no es una cuestión de vanidad de que levanten una entrevista que hicimos. Habló la ex Procuradora General de la Nación sobre un proyecto de Macri de crear una guarida fiscal en la Ciudad de Buenos Aires que lo están retomando y los medios se callaron. ¿Sí? Bueno, en este momento la vía de la justicia, ¿podemos ir ya a ese punto? Sí, sí, claro. Hay una Cámara Contencioso Administrativo Federal que tiene el tema de la cautelar, la apelación de esta decisión de la jueza Marra Jiménez, que hizo la fiscal Gabriela Buquín. Y en esa Cámara, en la sala 2 de la Cámara, había dos jueces. El juez Facio, íntimo amigo de Ricardo Lorenzetti, que está inclinado por dar satisfacción al reclamo del gobierno, eliminar la cautelar y permitir las guaridas fiscales en la ciudad autónoma. Y está la jueza Clara Dopico, que se opone. Están 1-1. Había una tercera jueza, una tercera camarista, designada recientemente, que se llama Liliana Heiland, que igual que Clara Dopico fue durante muchos años jueza de primera instancia en el fuero. Esto es una sala de cámara, es una instancia superior,
Y Liliana Heyman se excusó de intervenir en este caso. Entonces seleccionaron un tercer juez para completar la Cámara, que se llama José Luis Castiñeiras. José Luis Castiñeiras, que se inclina por acompañar el voto del amigo de Lorenzetti, de Facio. Ajá. Este hombre, José Luis Castiñeiras, es uno de los jueces que votó por no cobrarle impuestos al Diario de la Nación mientras no se resuelva la cautelar que tiene hace 15 años. A diferencia de Sousa, que lo metieron preso, votó para que ni siquiera pague por ahora. Y el argumento, sí, y que además no corran los intereses mientras no se dirima el fondo de la cuestión, que se pare el reloj de los intereses. ¿Cuál es el argumento? Y que podría quebrar y estar en peligro la libertad de expresión. No se puede creer, no se puede creer. Bueno, Castiñeiras es un hombre que fue denunciado ante la Justicia Federal y fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por su señora esposa, Ajá. con quien ha tenido un divorcio litigioso, amenazas, radio de exclusión, prohibición de mandar mensajes, todas esas cosas divertidas que tienen los divorcios litigiosos. Y esta señora, que se llama Verónica Kolodesky, que es una empresaria y psicóloga, en su denuncia dijo que, ahí la tenemos en imagen, lo que ella dijo es que su marido forma parte de la escudería Estiuso con los trillizos Fernández. Ajá. Y que junto con Francisco Javier Fernández, el auditor general de la Nación, habían amañado los exámenes por los cuales Castiñeiras resultó electo, que tenían, a ese es Castiñeiras, el que está en imagen en este momento, que tenían previamente las preguntas de los exámenes, que tenía después para corregir los exámenes de los otros concursantes. Bueno, en la causa penal le tocó al doctor Locke, Ajá. el señor de los sorteos. Sí, sí. Por sorteo, claro. Sí, sí, por sorteo, claro. O sea, este hombre que vos estás mencionando es el que va a decidir si va a haber guarida fiscal o no. Sí. Con ese prontuario, Sí. estamos salvados. Sí. Sí. Entonces le tocó al doctor Glock y el fiscal Di Masi dictaminó que no se podía hacer una causa contra Castiñeiras porque la denunciante confesó que en el momento en el que tomó conocimiento de estos hechos y fotocopió los documentos que el marido dejaba en la mesa de luz, eran marido y mujer. Y el Código Penal no permite Prohíbe, claro. que una esposa o un padre, digamos, esos grados de afinidad Sí. puedan hacer denuncias. Y entonces, por esa razón, fue archivada la causa. Y el Consejo de la Magistratura tomó esos datos y obró con el mismo temperamento. Además, Castiñeiras dio explicaciones de que esos exámenes, sí, él los tenía en la casa, pero que eso forma parte del reglamento, porque se le da traslado a cada concursante del examen de los otros, y por eso lo tenía. Y que otras cosas que dice su esposa son absolutamente falsas. Y el dictamen del Consejo de la Magistratura no dice cuáles son las cosas falsas. Hace un pudoroso silencio al respecto. Ajá. Bueno, este señor es el que tiene que decidir. Estuvieron reunidos el viernes a la tarde, fuera del horario de tribunales, los tres, Clara Dopico, José Luis Castiñeiras y Facio, el amigo de Lorenzetti, y en principio quedaron en firmar la resolución el día martes. Es decir, que pasado mañana puede firmarse esa resolución. Ahí hay también una discusión respecto de la apelación posible, quién puede apelar, porque estos son detalles leguleyos, pero para entender todo lo que se está discutiendo,
hay dos fueros cruzados, está la Cámara Comercial y la Cámara Contencioso Administrativa Federal y los respectivos fiscales. Entonces, en principio podrían apelar los dos fiscales generales, la de la Cámara Comercial, que es Gaby Boquín, y el de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que es Rodrigo Cuesta. Rodrigo Cuesta es el mismo fiscal que obligó con su dictamen, respaldado luego por la Cámara Contencioso Administrativo Federal, a que el Banco Central tenga que dar toda la información sobre el crédito de 57.000 millones de dólares del Fondo Monetario. Ahora, estamos, por lo que vos decís, a días de que se tome una decisión sobre algo sustancial como es la creación de una guarida fiscal. Tema de soberanía, de relaciones internacionales, un tema de una gravedad difícil de exagerar. Lo que es difícil es explicarlo, pero la gravedad no se puede exagerar. Bueno, ahora, y hay unas ganas de ocultarlo tremendas, porque acaba de, digo, la noticia de que haya hablado Gis Carbó, bueno, vos no hay que explicártela, cualquiera hubiera querido tener esa nota y lo ocultaron. Digo, hoy salió en el cohete a la luna y en el destape algo tan importante como esto, que digo, la verdad que si estamos en manos de ese hombre que acaba de mencionar Horacio, lo más factible es que salga y después habrá que ver cómo sale la apelación, pero estamos, digo, en estos días vamos a tener una guarida fiscal en Argentina. Te cuento un detalle más de por qué nos enteramos de que esto ya se estaba moviendo, entre otras cosas. A los trabajadores de ATE de la Ciudad de Buenos Aires les avisaron desde el gobierno porteño, prepárense que ponemos en ejecución la Inspección General de Justicia porteña. El fallo todavía no está, es el martes. Bueno, pero además hay otra causa judicial, porque a pesar de la cautelar que impedía poner en funcionamiento esta inspección fantasma, Rodríguez Larreta lo hizo igual y designó a un director, que es un muchacho de la banda de Angelici, que se llama Nagenson, subsecretario de Justicia de la ciudad, y ha sido denunciado a raíz de eso, tanto Nagenson como Rodríguez Larreta, por incumplimiento de deberes del funcionario público y abuso de poder, y fue denunciado por una ONG, que no recuerdo el nombre, pero el fiscal Franco Picar, ahí está Nagenson con Angelici. Eso fue hace poco en un acto de campaña que estaban Nagenson, Angelici y un director de la CIDE. Y ahí está Nagenson en esa foto con el embajador estadounidense. Está con Angelici. Son todos buenos muchachos. Ahora, vos pensás que este tipo más... Entonces el fiscal Franco Picardi decidió instar la acción ante la denuncia de esta ONG e imputó a Rodríguez Larreta y a Nagenson, porque están funcionando en trabajos preparatorios. Están viendo, digamos, la planta de personal que tiene la Inspección Nacional, dónde funcionaría la local, qué sueldo les pagarían, cómo serían los procedimientos, cómo harían con las empresas extranjeras. Es uno de los rubros del informe de gestión de Nagenson. Informe de gestión de un organismo fantasma. ¿Entendés? Un organismo que no existe, pero tiene un informe de gestión. Pero es la frutilla del postre para un gobierno como este. Es la frutilla del postre para un gobierno como este. Dejar eso. Están imputados. Rodríguez Larreta está imputado y el que tiene la causa es el juez Marcelo Martínez Di Giorgi, que es el que tiene que resolver qué va a pasar con el aspecto de las consecuencias penales. Los otros tienen que decidir sobre si levantan la cautelar o no. Con la apelación que seguramente presentará Gaby Boquín y la que presentará Rodrigo Cuesta, se supone que debería tener efecto suspensivo. Efecto suspensivo quiere decir que se suspende la medida que se ha objetado. Si están llamando a los empleados, es porque tienen la intención de hacerlo. Están apuradísimos, porque además una de las cosas en las cuales incidiría esta inspección es en la causa del correo, que le importa mucho a Macri. Esta inspección fantasma tendría injerencia en el caso del correo, que es la causa que más le preocupa al gobierno, porque no solo podría decretarse la quiebra del correo. La quiebra del correo está pedida hace 18 años y todavía no se produjo. Los códigos dicen que hay 6 meses para resolver esto. Ya 18 años, es un poco más.
Más o menos. Pero además podrían decretarse la quiebra también de las empresas madres del grupo Macri, que son Sideco, Americana, y Sogma, Claro. porque han participado en el vaciamiento del correo argentino, que es un vaciamiento que un importante dirigente político que denunció, el primero que denunció a Macri a la justicia por vaciamiento del correo, estimó en $500 millones. ¿Ustedes saben quién es ese dirigente? Gerardo Morales, el carcelero de Milagro Sala. Bueno, por ahí ahora que salió en el Cohete a la Luna y que salió en el Destape, y mañana seguiremos el tema en la radio, y lo hicimos acá, podemos evitarlo. Esperemos que sí. Esperemos. Muchas gracias a los dos. Gracias por haber venido.